Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. 18 años atrás, a inicios de siglo, Arequipa parecía que entraba a la modernidad. Se había planteado poder cambiar el transporte del siglo pasado al transporte del siglo XXI. Para eso se hizo un estudio que fue financiado por el extranjero a fondo perdido. Acá no se invirtió un centavo. En ese estudio se buscaba hacer o implementar un sistema con buses de transporte rápido, BTR. Ese BTR involucraba un ejemplo muy importante en América Latina, el servicio de Millennium en Bogotá, donde en vez de hacer metros se utilizaba casi ese sistema pero con buses en vías exclusivas, algo que parecía bastante interesante y prometedor en Arequipa. Íbamos a ser la primera ciudad en el Perú en tener un sistema de ese tipo. Paralelamente se hacían estudios, o casi paralelamente, con un poquito de retraso en Lima y se buscaba también hacerlo en Trujillo, pero Arequipa iba adelante, pero algo hizo que nos retrasemos, como siempre. Y en Lima, años después, salió lo que se llama ahora el metropolitano. Es decir, un sistema como de metro, pero con buses. Y en Lima, obviamente, además se hizo metro y además siguieron las otras líneas y se hicieron otros corredores exclusivos, el corredor azul y todas estas cosas. Arequipa se fue retrasando por, creo, dos motivos. En primer lugar, porque la municipalidad no tenía los técnicos como para comprender cómo era este proceso. Y en segundo lugar, porque como siempre cada autoridad municipal que vino quería descubrir la pólvora y borrar lo que había hecho el anterior. Así es que licitaciones se anulaban, los estudios se volvían a hacer, se cambiaba la gente, entonces las cosas han funcionado mal. Tenemos este caos vehicular y tenemos una promesa que ha venido siendo reiterativa. Ya sale lo que aquí se llama el CIT. Ya no era un servicio BTR, buses de transporte rápido, sino un sistema integrado de transporte, algo que no ha ocurrido en ninguna otra parte, donde se pretende tener el monopolio en un solo sistema. En Lima, como dije, hay metropolitano, pero no quiero usar el metropolitano, uso el transporte convencional, si no me subo al metro. Pero aquí no, aquí todo el mundo va a tener que meterse en el sistema integrado de transporte. Lo curioso es que el sistema integrado de transporte se cayó, todos los periódicos lo han dicho, cita foja cero, no hay sistema integrado de transporte. ¿Por qué? Porque una de las licitaciones, ha habido varias, como digo, que han ido anulándose una tras otra porque a la autoridad se le ocurría, a la autoridad de turno se le ocurría, en una de ellas se recurrió a un juez, una jueza en este caso, y esta jueza ha dicho, señores, todo se retrotrae, todo retrocede a abril del año 2016, cuando se estaba haciendo una licitación donde por negar información se restringieron los derechos constitucionales de una de las empresas que participa. Bueno, eso hace que todos los contratos que se han hecho hasta ahora para el CID se caigan. No hay nada. En otras palabras, una estafa más. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo resumo en lo siguiente. Nos han estado metiendo el dedo a la boca durante los últimos 8 años con Alfredo Segarra. Pero actualmente el jefe de este sistema integrado de transporte ha dicho, acá no pasa nada, esto es una sentencia en primera instancia, vamos a apelar y luego nos vamos a la Suprema y aquí no pasa nada. Tanto así, no creo. Así es que he invitado a Jofre Rivas, él es un consultor en transporte, especialista, estaba analizando esto y advirtiendo las cosas que podían venirse. Así es que hoy vamos a analizar qué es lo que realmente está pasando, porque el transporte nos afecta a todos. Y más adelante voy a estar con Arturo Salazar, él es director de teatro, del grupo de teatro de la Universidad Católica San Pablo, que presentan nada más y nada menos que este fin de semana Ollanta. 19 actores en escena. Yo no me hubiera atrevido a montar una obra de esa magnitud en un elenco universitario, pero él sí lo ha hecho. Vamos a ver cómo es esto.
y qué otros proyectos importantes de teatro tenemos en Arequipa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Joffrey, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, Quique. ¿Tú también sientes que nos metieron el dedo durante los últimos 8 años respecto al sistema integrado de transporte? Yo siento frustración en el sentido que cuando veníamos participando hace tantos años contigo mismo incluso, pensamos que alguna vez seríamos oídos, pero esto que se cayó no es precisamente por razones técnicas, es por razones de formas, por razones de irregularidades. Entonces, te genera cierto desasosiego que vengas luchando, queriendo aportar técnicamente con esto sí va, esto no va, porque mira, y de pronto te encuentras con que no, que el tema... Esto se cae de forma, pero si nos íbamos al fondo, a no, los temas técnicos, esto ya se cayó hace tiempo, ¿no es cierto? Recordarás aquel famoso titular, 50 fallas tiene el CID, y nunca los han resuelto, nunca los han escuchado, nunca les ha interesado un bledo, disculpa la vulgaridad, y hoy día pues se cae por cuestiones de forma. No cumplieron con la publicación, no cumplieron con el requisito, esto es irregular, aquello es irregular. ¿Por qué? La primera licitación que la convocó, que la firmó la Buena Pro el último mes de gobierno del señor Balbuena, entre el señor Segarra pasó un tiempo, cancelada la primera licitación. Segunda licitación, acá tenemos los periódicos, se cayó la segunda licitación, por cuestión de forma. Tercera licitación, está por caerse por cuestiones de forma. ¿Por qué? Porque en ella, que es lo que ya se viene, pues la autoridad, en vez de cumplir con las reglas de juego de una licitación, en plena licitación saca, como se dice, uno de los componentes y lo entrega directamente a una empresa. Violó totalmente las reglas. Y eso se viene, ¿por qué? Porque está... Eso es lo que ha pasado. O sea, una jueza se ha dado cuenta que Correcto. La licitación, no la última licitación, sino una licitación de en medio, por decirlo así. A la intermedia, claro. Que después anularon completamente, había violado derechos constitucionales de uno de los empresarios. Al interferir en las formas. Correcto. Entonces ellos han dicho un ratito, tú no puedes hacer después de esa otra licitación. O sea, regresas a hacer esa licitación y bien. Eso es lo que ha hecho la jueza. Correcto. ¿Sí? Y lo haces bien, correcto. Pero ¿qué pasa con esto? Y significa que todas las licitaciones posteriores se caen. Sí, pues Quique. ¿O me estoy equivocando? Todas, sí, pues ¿cuántas son? En este tema que han publicado ahora, son 5 de los contratos que se caen, 5 de 12. Correcto. Ya son 5, pero piensa que hace poco han anulado otro del Cono Norte, ya son 6. Se viene el de Paucarpata, que implica más de 1. 9. Se acabó. Pero lo que tendríamos que decir es que cuando se cae esto, lo que se ha licitado son las rutas. Pero si se cae la licitación de rutas, se cae todo porque este gobierno municipal, bueno, el gobierno municipal de Alfredo Segarra, que ahora está terminando Lilia Pauca, redujo el CID a licitación de ruta, porque no hay nueva infraestructura, no va a haber corredores exclusivos reales, sino que van a usar en la práctica las mismas calles y con, no sé, una señal de separación que va a ser fácilmente vulnerable, violable. Lo que pasa, ¿no?, es que en forma irresponsable y rimbombante comenzamos a hacer aterrizar un modelo transmilenio que tú lo acabas de decir y a copiar y adaptarlo a la realidad arequipeña, cuando ese no era el caso. Entonces, pero ni siquiera hacerlo bien, ¿no? Porque, o sea, hacerlo hecho, eso pues, es hacer corredores exclusivos, ¿no? Mal hecho, Quique, pues mal hecho, porque inclusive imagínate, si el 2007 a fines ya se publica el primer documento de estudio del CID, los datos para eso fueron de hace 3 años. O sea, el 2004 o el 2005 existen datos que son tomados para el CID y que no han sido modificados hasta ahora. Imagínate, 12 años después estamos trabajando con una información totalmente errada, tanto así que en algunos distritos que yo conozco, las rutas que pretenden plan regulador no funcionan. Hay un asunto aquí que tiene que ver con el juicio. Es una empresa, Segrampo, es la que hace servicios desde Monterrey a Cerro Colorado, quien interpone. Segrampo, correcto. Segrampo, ¿no es cierto? Le dan la razón y le dan un amparo. Es decir, tiene razón, se han violado derechos constitucionales, hay que hacer nuevamente la licitación. Así es, hay que convocarla. Correcto, pero esa es una empresa, ¿no es cierto? Después de esa hubo otra licitación y en esa licitación ha habido ganadores y se han estado publicitando. Hoy día mismo en los periódicos sale, se firmó el contrato número 11 para la licitación de rutas. Pero perdóname, Quique, cuando Segrampo
disculpe el término, se tumba judicialmente la segunda licitación, ¿cuántas caen en la segunda licitación? 5 contratos. O sea, 5 ya cayeron. Hechos. Correcto. Me imagino que si Segrampo ha hecho esto, las otras 5 también van a recurrir a los jueces pidiendo licitación nuevamente, no sé. Si No, les, algo si les así. interesa, pero no les interesa. Han sido sorprendidos y Pero han perdido la ahorita hay confianza. como, no sé, 10 o 11... 12 contratos. 12 contratos, ¿no es Correcto, cierto? 12 12 contratos. Esos se supone que se caen. ¿Qué ha pasado? Tú andas en contacto con los transportistas. ¿Qué Pasa- está pasando en este primero momento pasa que el en SIT la no, realidad? primero pasa que el SIT no funciona si no están todos los contratos homologados y listos para operar. Así que si faltan 5, simplemente esto no va. Para hablar de la segunda, ¿no es cierto? Correcto. Los transportistas, ¿qué reacción han tenido? Desde la mañana vengo conversando con ellos por teléfono, una serie de conversaciones, consultas y chismes, si quieres llamarle también. Se sienten tranquilos, ¿por qué? Porque se sentían con mucha desconfianza y forzados a entrar a un pressing, a un cinturón que ellos no lo entendían, principalmente porque no conocían la tarifa. O sea, para ellos están felices de que se caiga el SIT. Sí, señor. O sea, los que han firmado contratos, Los que han firmado el contrato inclusive. bueno, esto es extraoficial. No, yo he conversado con ellos, yo lo digo, yo respondo por lo que digo. O sea, ellos Están están contentos. felices. Dice, mejor, o sea, Y nos más hemos contentos. librado de un contrato. Y más contentos todavía aquí que cuando han encontrado que ahora sí pueden liberarse de un contrato que hicieron con una empresa que les había alquilado la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato. Hablemos de eso, de esos detalles tras la pausa. Estoy con Bueno. Jeffrey Rivas, consultor en transportes. Una jueza ha amparado los derechos de una empresa de transportes y ha dicho que una licitación anterior a la que está vigente debe realizarse, pero de buena manera, lo que significa que las posteriores deben caerse. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema. Estamos de regreso en el programa, estamos hablando sobre la caída del sistema integrado de transporte, luego de una decisión de una jueza que ha amparado los derechos de una empresa de transportes, no de la actual licitación donde se están firmando contratos, sino de una anterior que ya se vino abajo. Bueno, esto hace que todo el proceso se retrotraiga a abril del año 2016, hace 2 años. Entonces, yo sigo con la bendita sensación de que aquí nos están engañando y engañando y engañando con el tema del transporte. Y nos están engañando haciendo uso de nuestro dinero y jugándose con las expectativas de mucha población que sufre el transporte, sufre la congestión, sufre la contaminación. Y para algo que podría ser, bueno, la instauración del SIT podría salirnos muy caro. La lavada podría salirnos más cara que la camisa. Entonces, hay un asunto que todavía me causa mayor indignación. Y es que se ha caído, como digo, un proceso anterior y está haciendo caer el actual proceso. Pero el actual proceso ha devenido en firmas de contratos. 12 contratos me has dicho tú. Pero resulta que los que han ganado esa licitación no serían empresas realmente formales y que cumplen con las bases de la licitación. Correcto. Y esto ha sido advertido por la Contraloría. Correcto. O sea que si esta jueza no se hubiera tumbado, digamos, esta parte, aunque aún ha sido apelada, ya la Contraloría advierte que estos contratos devendrían en nulos y me imagino que responsabilidades administrativas y posiblemente penales de los funcionarios que han firmado estos contratos con empresas que no cumplen los mínimos establecidos por el propio SIT, Sí, por pues, el pero, propio municipio. Claro, porque en el contrato, entre todos los requisitos, hay algunos que son importantes. Por ejemplo, el que refieres de la Contraloría. Las empresas tenían que haber depositado el monto total de su capital social en un banco, por supuesto, y eso acreditarlo. Bueno, si estuviéramos hablando formalmente, o sea, las empresas tendrían que ser empresas y formarse con un capital social no menor a ¿cuánto? Algunas 1.800.000, algunas 1.500.000. Claro, de capital de respaldo. Así es. Claro, el capital no tiene que ser dinero precisamente en efectivo, sino que
a ver, para que la gente lo entienda mejor. Las empresas de transporte no han estado funcionando como empresas de transporte, No. sino que yo tengo mi combi, o Empresas tenías por la combi, componentes. tú tenías tu Empresas minivan, por tu mibus, componentes, entonces claro. cada quien agarraba Claro. y juntos agarraban, ponían un nombre y decían, ya tú vas a ser pues el gerente para... Sí, pues. Pero esta vez tenían que poner su capital Y los buses tienen que estar a a nombre nombre de la empresa, no de Joffrey y Rivas, ni de Enrique Zavala, ninguna empresa tiene buses a su nombre tampoco, en este momento. en este momento. Pero volviendo al punto anterior, resulta que Contraloría, a través de este documento, informa lo siguiente, dice, respecto al capital social, ¿no? Que no lo han pagado en su totalidad, solamente han puesto una parte. Por lo tanto, dice, no cumplirían con capital social requerido en las bases de la licitación. Y ninguna empresa lo ha puesto completamente. Por lo tanto, ninguna empresa cumple con las bases. Pero han firmado contratos. Pero han firmado contratos. Y si has firmado contratos, Sí, ya pero- tienes un derecho. Sí, pero no tienes el contrato. Tú eres una empresa. La señora que está al frente tiene un contrato con el CIT, sí, pero no le han dado el contrato. Pero lo ha firmado. Lo ha firmado, pero no se lo han entregado. ¿Y por Entonces, qué la municipalidad no quería entregar una copia del contrato, no quería Porque publicitar el sabía- contrato que debe ser Porque público? sabía que no se han cumplido los requisitos. Por ejemplo, las unidades, por ejemplo, el capital social y qué sé yo. Entonces, y ahí venía el otro tema. ¿Por qué firmaron? ¿Por Porque qué? están Porque presionados. los transportistas no son tontos, Esta son vez sí. empresarios. Esta vez sí lo han ¿No? sido. Entonces ellos agarran y dicen, no, si no hay la formalidad, si esto se puede caer, si esto puede devenir en ilegal, si esto después nos puede traer juicios a nosotros, si eso, ¿por qué firmo un contrato? Y entonces, Quique, damos una vista a quienes han firmado los contratos, entre comillas, pero sabemos quiénes los han firmado, solo que los contratos no han sido sacados al aire. Quienes han firmado son, entre comillas, transportistas. No lo son, ni siquiera tienen unidades. Son personajes, varios de ellos, que han venido viviendo en la especulación del transporte, pero en realidad nunca han tenido ni siquiera un carro para poder ser transportista. Y lo digo por mi amigo David Villanueva, por ejemplo, que ha firmado lo del Cono Norte. Él nunca tenía un carro, él siempre ha trabajado de gerente, de alguna empresa. Pero no es transportista, no ha invertido en el transporte. Y sigo hablando de más, hay varios más. Mi amigo Pacheco de Hunter es lo mismo, él representa todo un consorcio. Entonces, ¿qué No, pero es pasa? la idea de las empresas. Sí, pues, pero las ¿qué empresas pasa? no Que lo hacen los dueños, que los dueños pagan las empresas más sólidas no se hicieron parte de esto. Y si lo han El hecho, asunto es que esas empresas no son empresas, o sea, no hay un capital social, correcto. tienen buses. ¿Qué pide la licitación? Que tengan involucraba máquinas. que tengan máquinas, que tengan Que máquinas tengan un de capital determinadas social. condiciones, además, o sea, tenían que ser máquinas no extremadamente grandes, pero no podía ser una combi ni podría Pero ser no una las minivan, chatarras de ¿no? hace 40 años que están caminando y se han incorporado y le han puesto tremendo sticker diciendo que son del sistema del CIT. Y eso es una barbaridad, pues o sea, la situación sea peor que antes. Eso significa que no hemos avanzado nada. No, más bien sí especulado y hemos retrocedido. El transporte de la ciudad nuevamente ¿Y se manos de ¿Cuánto especuladores. nos cuesta eso? ¿Tienes una idea? Socialmente nos cuesta mucho porque las horas hombre perdidas, las condiciones de seguridad de las personas, la calidad y la seguridad civil, todo eso es una gran pérdida en una sociedad. Venimos trabajando a tropezones en ese sentido. Si hay accidentes, por ejemplo, el año pasado se dio una ordenanza municipal en la que se decía que todos los permisos, todas las autoridades quedaban anuladas, que iba a funcionar el CIT. ¿Y qué pasa aquí? Que si hay un accidente hay varios muertos. ¿Quién responde si todo está en un vacío legal y no hay autoridad competente? Y te digo por qué no hay autoridad competente, porque los contratos, que dice que han publicado 4 contratos firmados, resulta que los firma el alcalde y 3 funcionarios más, pero uno de ellos, que es Percy Velarde, que es gerente de transporte, no es el llamado a firmar esos contratos. Esos contratos tienes que firmarlos el presidente de la Comisión Especial de Licitación. O sea, tú estás sosteniendo que hay muchas condiciones Muchas. para hacer caer esto. No la segunda, que aparentemente se va a caer si es que una sala ratifica esto. No, el conjunto. ¿No? Todo se va a caer. El O conjunto. sea, no hemos avanzado, no hemos hecho No, nada. no ha pasado tenemos- nada. Correcto. Si en este instante ya hay una nueva licitación de rutas, lo que significa que todas las anteriores rutas ya no existen. No existe. Ya no existen. No existe. Y ni si una. esto se cae, entonces todo nuestro transporte se convierte en informal, No, en ya- ilegal. Ilegal. Actualmente es en ilegalidad. Todos lo están operando, están ilegales, porque no tienen nada que los respalde para operar.
Un solo documento tiene. Nada. Desde el mes de noviembre del año pasado estamos operando. Lo que pasa es que la gente, el periodismo se calla, disculpa, tú eres periodista, pero todos lo callan. Estamos en un estado de ilegalidad, sin ningún resguardo civil. Cualquier atropellado. Por eso, en este instante el transporte puede hacer lo que le da la gana. Es que lo está haciendo. Ya está haciendo lo que le da la gana. Han aparecido supuestos ganadores de una cuenca, van y votan a los otros, ponen sus stickers, pelean. Las batallas en la ruta Bueno, es terrible. si una municipalidad no controla el transporte urbano en una ciudad de 1 millón de habitantes, pues eso significa que esa autoridad no sirve para nada. Esa autoridad y las que están debajito, porque hay funcionarios muy importantes que están mirando para otro lado. A nadie le interesa nada. Todo ahora está caminando por el lado de el obtener los favores. Hay ampliaciones de ruta en este momento. El responsable de esto era Segarra ya no es alcalde. Bueno, pero tenemos un gerente de transporte que es el que tiene que responder por el transporte actual de la ciudad. Pero tenemos una alcaldesa, o sea, que no sea la responsable directa, actualmente es la alcaldesa. No sabía que Y teníamos actualmente la alcaldesa es la responsable de todo esto. Claro, legalmente es la por responsable. supuesto, sí es su competencia. ¿Has tenido tú sabes algo de cómo está mirando el tema del transporte la alcaldesa? No sabía que teníamos alcaldesa. Pensé que Segarra se fue y todo quedó en el aire, porque es lo que estoy mirando la ciudad de esta manera. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, estoy exagerando, no hay nada. Pero está pasando de todo. Si tú ves en el Face constantemente choques de unidades, se vuelan los espejos, gente agredida, porque esto es un maremándum. Acá pasa de todo. Es que el asunto es que si chocan en la esquina, si los pasajeros son maltratados, si las unidades son sucias, si se salen de su ruta, eso es lo de todos los días desde hace 20 años. Bueno, ahora se ha agravado más. ¿Qué hacer? No Hablémonos sé. después de la pausa, ¿te parece? Hablamos después de la pausa a ver qué sucede. Tenemos que ir a una nueva pausa. Geoffrey Rivas, consultor en transporte, parece que todo empieza a caerse. Los transportistas quieren zafarse del SIT actual, quieren regresar a lo que estaban antes, así es que esta es una buena oportunidad aparentemente. Voy a hablar de eso tras la pausa. Estamos de regreso. Quiero tratar de hacer un recuento para que no nos perdamos en este mar, en esta maraña de errores. La Municipalidad Provincial de Arequipa a inicios de este siglo hizo un estudio, el estudio PADECO. Allí se iba a modernizar el transporte urbano con un sistema que se llama BTR, buses de transporte rápido, es decir, prácticamente hacer lo que hacen los metros, pero con buses, y no por debajo de la tierra, sino en superficie. ¿Se había hecho? Sí. Se había hecho en Curitiba, se había hecho en Bogotá, se había hecho en Santiago de Chile, se ha hecho ya en México, pero se ha hecho también aquí en Lima con el Metropolitano. Correcto, la cosa es que aquí no salió. Nos dijeron que ya salía, que ya se hacía, nunca se hizo nada. Se hicieron muchas licitaciones. La licitación más significativa la hizo Simón Balbuena, pero la hizo justo yéndose. Entonces, dejó el gobierno, vino 2 meses después el alcalde Segarra, dijo, no vale, voy a hacer una nueva licitación. Esa nueva licitación estuvo allí y hubo irregularidades, la cosa es que la anuló, se la tiraron abajo y mandó otra licitación. Pero luego de en esa licitación de Segarra, una empresa dijo un ratito, a mí me han engañado, han violado mis derechos, voy al Poder Judicial y voy a pedir un amparo. Una jueza le ha dado la razón y ha dicho, año 2016, todo se retrotrae. La licitación posterior se cae, el transporte es un caos. Nadie sabe qué es lo que puede venir, qué puede decidir el siguiente juez, cuál es la respuesta del municipio. Y hay transportistas, al menos 12 pseudoempresas, que han firmado contratos por muchos años por licitación de rutas y con compromisos y con cartas fianzas. Hasta ahí espero que hayamos podido seguir el correlato. Tú me has dicho, los empresarios quieren salirse. Los que han firmado contratos dicen, esto es una bendición, no es una maldición. ¿Y salirse es facilito?
Mira, como están las cosas, simplemente con que sigan operando como están haciéndolo, ya se salieron en la práctica. Lo que pasa es que no tienen respaldo legal, no tienen autorización, están en el aire. Claro. Para firmar el contrato tenían que presentar cartas fianza. Correcto. Las cartas fianzas tienen un sentido. Tú Cumplir no cumples fielmente con el el contrato. contrato. Tú no cumples firmemente el contrato, yo cobro la carta fianza. En otras palabras, tengo la municipalidad tenía la sartén por el mango y decía, tienes que Ejecutaba cumplir las porque cartas. si no te va a costar mucha plata. Y te ejecutó la carta. ¿Las Pero cartas estas- fianzas de cuánto eran aproximadamente? Bueno, hay cartas fianza de 1.500.000, una cantidad parecida al capital social. Entre 1.500.000, 1.800.000, millón. Perfecto. Entonces, como la gente no tenía dinero para poner ese dinero en el banco y obtener una carta fianza, entonces aparece por recomendación de la misma gente del CIT una empresa de Lima, M&M, y comienza a darles la carta fianza. Una empresa M&M no es una empresa... Es de repuestos. No es un banco. No, es una empresa repuestera ¿Ya? que consigue estas cartas fianza y las pone a nombre de determinado consorcio, la pone. El otro consorcio también la pone. Pero a cambio de qué? No de cobrarles un alquiler, sino de decirles, señor, pero ustedes por el periodo que demora el contrato del CIT, que es 16 años, a mí me compran exclusivamente el petróleo y los repuestos. Y además, si me incumplen alguna parte de este contrato, yo me hago cargo de sus acciones y paso a ser miembro de su directorio. En el fondo, quería apropiarse de los derechos que obtenían estas empresas en el CIT. Las condiciones en las que estaban yendo los transportistas no eran precisamente las más beneficiosas, ni las más formales, ni las más adecuadas. Absolutamente. Esto les da una posibilidad de salirse. Ya están saliéndose, ya están actuando con abogados, por lo menos de 2 abogados que están trabajando en total con 7 empresas, en las que con este desbande inclusive ellos inclusive quieren retirar la carta fianza del contrato. Pero no seas mentiroso, pues si acá dice Lizardo, Lozada, Joffrey, dice, no pasa nada, no pasa nada. Ha salido hoy día en la radio diciendo, pero acá dice, Lizardo Calderón, representante del CID. Todo sigue igual, no se va a parar nada, el CID no se va a detener, nosotros expondremos en la apelación nuestros puntos para el CID. Mira, no se detenga, pues se ha cumplido con todas las Yo he normas. tenido 2 debates con Lizardo y nunca he conocido un tipo más mentiroso. Mentiroso. Y le puedo demostrar en cualquier momento que sigue mintiendo y que los datos que puso mal en el año 2008 en ese documento siguen estando mal. La realidad es que sí pasa y está pasando ahorita. Es un delirante. Ya, por eso te digo, está pasando ahorita. Tal vez el municipio no quiere que pase nada, pero sí está pasando porque los transportistas están actuando legalmente para salirse de los compromisos Correcto. que había asumido con el municipio. ¿Sí? Correcto, correcto. ¿Y eso va a pasar en cuánto tiempo? Ya está el desván formado. Correcto, el desbande ya está formado, lo que significa las cosas no van a variar mucho en la calle. O sea, vamos a seguir con esto Sí, así es. los próximos, ¿cuántos años? Y Porque viene un nuevo alcalde y ese nuevo alcalde tendrá que tomar conocimiento, Tendrá ver, que evaluar, esperar lo que dice el esperar. juicio, las Pero en cosas, todo los caso, asuntos. Quique, recordemos algo de hace muchísimos años. A nosotros nos hicieron el cuento de que las empresas extranjeras siempre operan y hacen mejor las cosas que nosotros los peruanitos. Sin embargo, yo te digo que si apostamos a lo que tenemos en Arequipa con capital arequipeño, porque hay empresas de transporte grandes acá se puede resolver un sistema integral, no integrado, integral de transporte, en el que los modos diferentes puedan concurrir a una propuesta, no como esta monopólica que acabas de decir, que solamente es esto y no hay más. ¿Por qué no pensamos A en veces es el una transporte? locura, pues, o sea, aquí ya lo habíamos analizado. Va a haber una ruta troncal para satisfacer en hora punta el transporte del cono norte, Cerro Colorado, No puede, la parte no alta tiene de capacidad. Caima y esas cosas, hacia, por decir, el centro de la ciudad, tenía que salir, tú me dijiste, ¿no? Uno cada... Teníamos que votar uno cada 22 segundos, un Cada bus de 22 110 segundos. pasajeros cada 22 segundos, eso es imposible ni a nivel de embarque siquiera. Entonces las 110 unidades, de las cuales tendrían que haber unas 40 abajo y unas 60 o 65 arriba, no tenían la posibilidad de cargar. Y si cargaran a todos los pasajeros, bajarían llenos, ya no suben en Zamácola, ya no suben en la zona de Cerro Colorado, ni menos subirían en el puerto con Caima. Hablé con otro consultor del transporte y él me dijo, esto que está haciendo la municipalidad con el CID es una tontería, Seguramente. pero lo peor lo peor de todo esto es que hay que apoyarla porque no hay ya otra posibilidad. Pero fíjate en qué ha terminado la cosa. O sea, acá hay que replantear todo y toda la plata que hemos tirado
y todo el dinero, Lo que y pasa todo es el que, tiempo. lo que pasa es que algunos Como hemos, siempre, no pasa nada. algunos hemos tocado el tema y creíamos que el problema del CIT era su debilidad técnica, porque los estudios eran débiles y no confiables, correcto. Y no soy yo, es Mauricio Guaco que lo has entrevistado, es el Villamp que lo has entrevistado. No solo soy yo, entre comillas, el opositor. Lo que pasa es que ahora sucedió lo que le sucedió a Al Capone. No lo encarcelan por el tráfico de licores, sino lo encarcelan por no pagar impuestos. Se nos cae el proyecto por cuestiones formales y no ha sido objeto de una evaluación por razones técnicas. Fíjate lo que ha pasado. ¿Qué hacemos, Joffrey? En 6 meses, ya no podemos pensar en que Lizardo Calderón, No, Lilia ya se Pauca acabó. puedan resolver Se estos acabó. asuntos. Nosotros tenemos que empezar a pensar en hacerle propuestas, ponerles propuestas prácticamente en las manos a estos 18 candidatos o precandidatos a la municipalidad provincial. Mire, ¿Cuál es la propuesta yo más creo, lógica? yo creo lo siguiente. Tantos años venimos trabajando con gente, los que he mencionado, con el Villamp, con Mauricio, que vengan otros más. Sí tenemos la capacidad de formular una solución para acá con nuestros propios recursos. Con los transportistas y con su dinero, porque Con esa su dinero, gente con tiene su mucho, o sea, nosotros estamos Tiene viendo a mucho los potencial. transportistas no como empresarios, precisamente. Cada uno tiene capital, o sea, ¿un bus cuánto cuesta? $60.000. No, al crédito le sale 110.000, 105.000 un bus. Pero los tienen. Los tienen, pues. Y un empresario puede tener 2, 3, 4. Entonces, Tienen son algunos. empresarios que tienen pues medio millón. O sea, su capital es importante. Es y no muy podemos importante. desperdiciarlo, tenemos que utilizarlo Pero a lo favor est- de la ciudad, no en conflicto Lo con la estamos ciudad. maltratando y estamos desperdiciando la potencia de esos recursos. Es la verdad. ¿Cuántos transportistas realmente tenemos? Tú has dicho, acá Individuales. hay dirigentes que solo son gerente. Ya. ¿Cuántos sí? ¿Con cuántas personas tiene que hablar el municipio? Yo pienso que tenemos como transportistas individuales, como componentes de estas empresas, yo pienso que tenemos unos 2.000. 2.000, correcto. Válidos. ¿Cuántas empresas posibles de conversar? Pienso que tenemos unas 70 empresas para poder conversar. 70 personas. 70 empresas con 2.000 personas. Correcto. Manejar 70 empresas en una ciudad no debe ser una cosa de locos, pues, ¿o sí? Además te digo algo, correcto. Los que son transportistas realmente y que tienen capital que proteger, rápido se ponen de acuerdo. Los que no se ponen de acuerdo son los que especulan, los que están en el medio. El dirigente sin unidad. Por ejemplo, el que quiere pervivir de Pero eso. yo he visto que ahora son los dueños, son las dueñas las que se manejan, las que quieren, las que traen información, las que están en los juzgados, las que quieren negociar. O sea, la especulación empieza a quedar en la periferia. Así es, eso es En la correcto. periferia hay un grupo y hay un núcleo. Solito de se gente. decanta, porque entre ellos se conocen. Oye, bueno, ¿cuántos carros tiene? Mira, sí sabemos cuántos carros tenemos, válidos. Yo sé que esta es una pregunta que puede ser un poco apresurada. Si por esos azares del destino tú el primero fueras alcalde, digamos, ¿en cuánto tiempo podrías solucionar el caos? No te digo ponernos el CID en funcionamiento, las cosas, sino que el caos empiece a convertirse nuevamente en cosmos. Bueno, resulta que yo te voy a dar la respuesta en función de lo que conozco el transporte. Entonces yo el transporte lo conozco. 60 días estás haciendo funcionar el transporte con lo que tienes y sobre eso comienzas a construir la propuesta integral. ¿En cuánto tiempo? Y eso se construye unos 3 meses como propuesta final, propuesta definitiva, porque tienes acá transportistas fuertes, tipo Cruz del Sur. ¿Y en cuánto tiempo yo, ciudadano común y corriente, podría viajar mejor? Y un año por lo menos. Por lo menos es un año. O sea, sí es algo que puede ser el siguiente alcalde. Sí, ¿por qué? Porque resulta que tenemos un estudio CIT que en la metodología es válido. En lo que ha sido elaborado es donde se cae, porque han sido dibujados los datos. Correcto. Entonces tenemos trabajo muy avanzado, pero no a fines de coimas y de bolsas, sino a objeto de resultados reales, ¿no? Eso es, Quique. Joffrey, te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti también, muchas gracias. Joffrey Rivas, consultor en transporte, nos vamos. Vamos a dejar de renegar y vamos a hablar de la presentación este fin de semana, sábado y domingo, y de manera gratuita, de Ollantay, una obra inca con 19 actores en escena, una veintena, casi una veintena de actores en escena, que Arturo Salazar, director de teatro del elenco de la Universidad de San Pablo, se atrevió a llevar en escena, manejar 20 actores.
en además una cantidad de escenarios diferentes que hay que poner obviamente en el escenario principal, ir variando y haciendo todas esas cosas, es una locura. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a intentar conocerlo y sus nuevos proyectos de teatro. Tras la pausa, seguimos en modo avión.